Buenas tardes, amigos y amigas de Cautivos del Mal. En esta edición muy especial porque vamos a tener dos invitados. El primero, Juan Ignacio Ocaña, que es periodista, un clásico de la profesión y es el presidente de la Federación de las Asociaciones de Radio y Televisión. Nos va a hablar de los cambios sociales que están introduciendo las nuevas tecnologías, los nuevos usos de consumo. Y la segunda parte de Cautivos del Mal nos va a acompañar en este viaje una clásica, Carmen Rigal. Hemos conseguido que venga a Cautivos del Mal y se lo agradecemos muchísimo a presentar Noticia de mi vida. Pero llega el momento de los homenajes en una semana ciertamente luctuosa. Asistíamos al arranque del fin de semana a la muerte de Javier Marías. Para muchos, para quien suscribe, el mejor escritor español que todavía vivía. Un hombre que se ha marchado a una edad muy temprana, 70 años, estaba a punto de cumplir 71 años en estos días de septiembre y que nos deja su última obra, que es la que quiero recomendar para homenajearlo, para que nos acordemos de él. ¿Será buena persona el cocinero? Este es el libro de Alfaguara que recoge sus últimas columnas en medios de comunicación, en El País Semanal. En concreto, entre el 3 de febrero de 2019 y el 24 de enero de 2021. Javier Marías, un hombre que apelaba a la verdad y al respeto. Un hombre que nunca se mordió la lengua. Dice la verdad y el respeto. Desde hace años hay un grupo de conspiranoicos, personas que ni apelan a la verdad ni tienen respeto por nada ni por nadie. Riquísima selección de trabajos de este extraordinario escritor que terminan con un artículo de A ver si amainan otras plagas, un artículo también muy crítico y que habla de la plaga que padecemos. Habla de la plaga de la piel finísima, la plaga de lo políticamente correcto. Es la columna del 24 de enero de 2021. ¿Será buena persona el cocinero? De Javier Marías, la primera de las recomendaciones. Ahora que en CaixaForum Madrid tenemos la exposición de las momias del Antiguo Egipto, la editorial Almuzara ha editado 3 volúmenes extraordinarios y exquisitos. Empezamos con el más importante, Tutankamón, de Howard Carter en España, El Duque de Alba y las conferencias del egiptólogo en Madrid. Un volumen extraordinario que recoge cómo el 4 de noviembre de 1922 tuvo lugar uno de los mayores hallazgos de la historia de la arqueología, la tumba del faraón Tutankamón, absolutamente intacta, descubierta por el arqueólogo británico en el Valle de los Reyes. Un hecho, un acontecimiento que cambió el mundo y que además detalla aquí, en esta obra, el hallazgo de la tumba de Tutankamón, en la que se detallan las conferencias que Howard Carter dio en Madrid en 1924 y 1928, explicando los avances que había descubierto en la tumba. Un volumen, como digo, imprescindible. Como imprescindible también es Muerte y enterramiento en el Antiguo Egipto, importantes, tan importantes como la forma en que los antiguos egipcios vivían. Salima Ikram, la autora de Antiguo Egipto, explora los aspectos de la muerte, de la protección del cuerpo, de las tumbas, de su construcción, de su decoración y sobre todo de la relación mágico-religiosa entre los vivos y los muertos para alcanzar la eternidad. Aquí se habla de los procesos de momificación científica, de la arqueología funeraria y es un libro absolutamente único que contempla además todos los aspectos de la muerte y el enterramiento en el Antiguo Egipto, el camino hacia la eternidad. Y el último, que sería un poco un volumen más global, también de Salima Ikram, Antiguo Egipto, introducción a su historia y cultura. Una rigurosa, una amena introducción de las grandes civilizaciones, los ritos, las creencias, la organización social y sobre todo, incluso, un maravilloso libro de texto para los que quieran acercarse a esta antigua civilización. Herramienta imprescindible para el estudiante. Todas estas son nuestras recomendaciones y damos paso ya a nuestro primer invitado en Cautivos del Mal.
Pues ya está aquí nuestro primer invitado, maestro de periodistas, un clásico de la pequeña pantalla, un clásico de la radio, profesor, presidente de la Asociación de la Prensa y de la Radio de la Televisión. Está con nosotros Juan Ignacio Ocaña, querido, buenas tardes. ¿Qué tal, David Felipe Arranz? Qué alegría tenerte Muchas aquí. Gracias, un placer. En Cautivos del Mal. Por favor. Programa de referencias cinéfilas y culturales. Aquí tienes a Kirk Douglas y Lana Turner. Sí, señor. Protagonistas de Cautivos del Mal y, por cierto, Kirk Douglas, que ya sabemos todos que es el padre de Michael Douglas. Esto es muy, muy importante. Bueno, ante tus ojos ha desfilado la historia última del periodismo de este país, de las últimas décadas. Tú has sido testigo de fundaciones, desarrollos, de grandes medios de comunicación y, si quieres, abrimos el debate porque Juan Ignacio es muy diverso en sus quehaceres, ¿no? Vamos a abordar la parte periodística que a nuestros telespectadores le va a gustar. Decíamos que después de revisar las audiencias de la televisión de este último trimestre, los responsables de las parrillas se están dando cuenta de que el usuario, su tendencia, sus usos están cambiando y que están eligiendo cada vez más medios como este de YouTube. ¿Tú qué crees que va a suponer esto a nivel de revolución de los medios más tradicionales como la televisión tradicional? Bueno, no cabe ninguna duda que el paradigma de la televisión tal cual la hemos concebido desde, nuestra infancia está cambiando radicalmente. Los que tenemos, afortunadamente, posibilidad de establecer un contacto mucho más directo con los futuros periodistas en las distintas universidades donde damos clase, lo apreciamos con mucha claridad que eso ha cambiado radicalmente. ¿Dónde vamos? Pues vamos a un sistema que probablemente desconocemos los que tenemos cierta edad y los que hemos vivido la parrilla clásica de cualquier televisión, y vamos a un concepto en el que la gente más joven no se sienta en el sofá con la familia como hacíamos nosotros para ver ningún programa de televisión. Y comentarlos. En absoluto. Eso ha cambiado radicalmente, de tal manera que ahora los periodistas y los que no lo son ejercen, digamos, un dominio total sobre las parrillas de programación. Es decir, mientras que antes estábamos, entrecomillado, condenados a sentarnos al sofá a verlo, ahora todo eso ha variado sustancialmente y ahora lo que hacen los chavales es ver lo que quieren, cuando quieren y en la plataforma que quieran. Es decir, el televisor yo creo que ha pasado a mejor vida y esto lo están sustituyendo efectivamente por plataformas, muchas en streaming. A eso se tienen que apuntar las televisiones para generar un modelo de negocio totalmente distinto, porque si no estamos perdidos. Las televisiones tradicionales están perdidas. Claro, porque una televisión tradicional en España, pues tenemos los canales de la televisión nacional, tenemos canales privados de Mediaset, de A3 Media, tenemos televisiones además autonómicas, cada región tiene su televisión autonómica, tenemos iniciativas privadas de varios pequeños grupos que van emergiendo cada vez un poquito más, ¿no? Pero lo cierto es que todo esto, y tú lo apuntas muy bien, Juan Ignacio, va a sufrir una transformación, pero tú y yo hablamos mucho de esto. ¿Qué pasa con los más jóvenes? Porque claro, nosotros llegábamos, veíamos el telediario, te veíamos a ti cuando presentaba las noticias, decimos, mira lo que ha dicho Juan Ignacio tal, o una película o un buen documental, que hablaremos, porque Juan Ignacio Ocaña es la voz de muchos de los documentales que ustedes disfrutan por la tarde en la segunda cadena y en otros canales. Pero ahora, lo de disfrutar te refieres a lo de la siesta, ¿no? Ya. Ahora hablamos de eso, pero el paradigma familiar, el paradigma del consumo ya es individual, ya no hay esa conversación tan mágica que surgía del audiovisual y que pues había una conversación, ¿no? Pero eso se está perdiendo. Es yo con mi móvil, me lo veo, me lo como Juan Palomo y ya está. Bueno, yo creo que esto ya es presente. Estás hablando, creo que un poco de futuro, y esto ya no es futuro, es presente. Insisto, todos los que tenemos oportunidad de estar en contacto permanente con los nuevos periodistas o con los futuros nuevos periodistas, incluso ellos mismos entienden la forma de ver la televisión de una manera absolutamente distinta. Es decir, quienes eligen son ellos
eligen la forma, el modo, el modelo y exactamente qué es lo que quieren ver y a qué hora lo quieren ver. Por tanto, estamos hablando de presente. Es decir, no sé si las televisiones tradicionales, las has mencionado, autonómicas, la radio televisión pública y, naturalmente, los grandes grupos privados que tienen varios canales de televisión, están llegando tarde ya a lo que está pasando. Decíamos también que Juan Ignacio Caña presta su voz a muchos de los documentales que ustedes ponen por la tarde. No sabemos si para echarse la siesta o porque verdaderamente están interesados en conocer la vida de la fauna y la flora planetarias. Bueno, pues vamos aquí a escuchar a Juan Ignacio Caña. Vicky estaba en tercer curso en la escuela de primaria Homer Davis. Era una niña muy deportista y le interesaba más el fútbol que las casitas de muñecas. Sam Hall era su profesor en el aula y también su profesor de gimnasia. La posesión más valiosa de Vicky era su bicicleta Stingray de color rosa que le habían regalado en Navidad y que había usado para llegar hasta el buzón el día de su desaparición. Para llegar al buzón, Vicky fue por un camino de tierra que pasa por detrás de las casas de unos vecinos, por un tramo de carretera cortada y por un descampado cercano a la zona. Bueno, ya identifican ustedes la voz con el protagonista de este Cautivos del Mal. Juan Ignacio, tiene que ser un oficio, bueno, te lo tienes que pasar fenomenal, en primer lugar. Bueno, lo primero, mencionabas hace un instante el conocimiento de la fauna y la flora del planeta. En este caso concreto, lo que hemos escuchado corresponde a una serie que, por cierto, ha tenido un éxito verdaderamente extraordinario en España, a pesar de ser una serie que en Estados Unidos se emitió por los años 90 aproximadamente. Me refiero a Crímenes Imperfectos. Una serie que sigue dando vueltas y sigue dando vueltas en la cadena de televisión que la emite desde el comienzo de sus emisiones. Me refiero a, en fin, una de las cadenas más jóvenes, pero que lleva ya, creo que 7 u 8 años. Desde entonces está dando vueltas esta serie que, insisto, se llama Crímenes Imperfectos. Y es verdad que, en fin, estoy profundamente agradecido a National Geographic, por tanto a Disney, profundamente agradecido a la BBC, que ha confiado en mí para prestar mi voz a ser David Attenborough, el hermano de Richard. David Attenborough, que como saben todos ustedes, bueno, ya ha sobrevivido a la reina Isabel II, que precisamente enamorada absolutamente de él y del trabajo de Attenborough, él le nombró Sir. Bueno, estoy de verdad muy agradecido a estas grandes productoras que efectivamente se ocupan fundamentalmente del planeta, de esto que está tan de moda ahora que es la ecología y sobre todo la visión, la perspectiva muy británica de David Attenborough que tiene de la conservación de nuestro planeta. Así que, bueno, pues efectivamente es la otra alternativa profesional a la que me dedico y que me permite además tener unos conocimientos que ni mucho menos hubiera tenido si no me hubiera dedicado a hacer este tipo de cosas. Así que sí, es una profesión muy, muy agradable. Y déjame decirte, David, que viendo algunas cosas que vemos en la televisión últimamente, mi recomendación para que la gente siga viendo documentales, en fin, reportajes que emiten las televisiones, yo creo que ganaríamos mucho todos. Cierto. Todos. Y hay una cosa también muy importante que solemos hablar, que es fundamental el uso de la voz para un profesional de la información, de los medios audiovisuales. En muchas ocasiones uno pone un canal de televisión o escucha a veces la radio y de verdad, Juan Ignacio, cómo estropean los propios reportajes o incluso las noticias que nos interesan voces disonantes, voces poco trabajadas, voces no educadas en una buena dicción, en una buena locución. Y yo me pregunto por qué se ha perdido un poco esta exigencia con la modulación de la voz, con la pronunciación, con la adecuación del tono. ¿Qué está pasando con esa asignatura de locución, de dicción,
que, bueno, pues parece que últimamente, a veces, no siempre, ¿vale? Pero a veces brilla por su ausencia. Bueno, aquí ha pasado una cosa verdaderamente curiosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención en estos últimos años, sobre todo, últimos años, quiero decir, mucho más de una década, en la que efectivamente, tanto en las televisiones como en las radios, encontramos eso que tú dices, voces muy disonantes, muy cantarinas, no se les entiende muchas veces lo que dicen. Pasa, tú que eres muy cinéfilo y yo también, pasa con muchos actores en España que tienen, en fin, una dicción que deberían hacérsela mirar por lo menos. Pero se ha confundido enormemente la naturalidad con la falta de dicción, de vocalización y de contar bien las cosas. Es decir, una de nuestras principales funciones en el ejercicio del periodismo, lo del doblaje y los documentales, es otra cuestión aparte, porque hay una de dos: o tienes una muy buena dicción y una voz trabajada, impostada, colocada, etcétera, o no trabajas. Pero por lo que respecta al ejercicio del periodismo, nos encontramos curiosamente con esa confusión entre la naturalidad y las cosas bien dichas. No hay ningún interés por parte de los alumnos, por lo menos con los que yo trabajo, está en un segundo plano. Y yo siempre les digo lo mismo: estamos contando cosas y debemos diferenciarnos del resto de las personas que pasan por la calle, entre otras cosas, en cómo contamos una pieza, cómo leemos unas colas, cómo hacemos la entradilla, en definitiva, cómo trasladamos la información al espectador o al oyente. Bueno, precisamente por eso, independientemente de estas cosas que hago, del ejercicio del periodismo o de la dirección y narración de series documentales, estoy dando clase también a todos aquellos que en un momento dado entiendan como nosotros que es fundamental que a los periodistas jóvenes se les entienda, que sepamos lo que están diciendo. Así que también estoy formando a todos aquellos que consideran que esto tiene una importancia vital en el ejercicio del periodismo. Uno además tiene la sensación, cuando escucha algunas retransmisiones en directo, Alcachofa en Ristre, desde el lugar de los hechos, que las voces que salen por ahí son intercambiables, ¿no? Que uno cierra los ojos y dice, bueno, pero ¿quién está contando la noticia? Porque yo creo que también la voz, yo se lo digo también a mis chavales, a mis alumnos, la voz forma parte de tu sello periodístico, forma parte de tu carácter, de tu firma, de tu nombre, de tu investigación, de tu capacidad de analizar los hechos. Es que la voz lo cuenta todo también, Juan Ignacio. Sí, sin duda, claro. En la radio por descontado, porque no se te ve, no hay imagen, pero en la televisión, por supuesto. Hay un ejemplo, yo creo que muy claro, precisamente por el esfuerzo y por el trabajo que inculcó en su hijo, que es, yo creo, de los pocos presentadores tradicionales de la televisión y que no pasa de moda porque ha sabido adaptarse a los acontecimientos. Me refiero naturalmente a Matías Prats. Matías Prats, padre de Matías Prats de Deportes de Telecinco e hijo del gran Matías Prats Cañete, al que los mayores del lugar recordamos como referencia, pero como una referencia verdaderamente extraordinaria, como, en fin, pionero de el fútbol en España, de las retransmisiones futbolísticas en España. Bueno, hay una anécdota que probablemente te podría contar Matías, y es que cuando Matías era un niño, su padre le metía en un coche y recorrían, por ejemplo, el Paseo de Extremadura de arriba abajo, un paseo aquí en la Comunidad de Madrid, en la ciudad de Madrid concretamente, muy larga, con muchísimos números, y la recorrían en coche y luego le obligaba a memorizar todo lo que iba viendo. De ahí la famosa memoria de Matías Prats, abuelo, en este caso, que ha heredado Matías Prats, presentador de noticias y periodista de Antena 3, incluyendo el esfuerzo por la dicción. Es decir, aquí nos equivocamos todos en un momento dado, en fin, rozamos alguna cosa. Pero si ustedes se fijan en el paradigma del presentador de televisión, pues verán que en el Reino Unido o en Estados Unidos, primero, tienen una edad considerable en relación con la efebocracia que parece que se vive en España. Y luego cuando nos encontramos con fenómenos como Matías o Pedro Piqueras, en fin, que tampoco es de hoy, y sin embargo yo creo que todos le entendemos. Esto es lo que por alguna razón que desconozco se ha trasladado incluso desde las universidades, la falta de importancia de una buena dicción y de una buena voz colocada. No lo entiendo, no lo entenderé nunca, pero esto es una realidad. Por tanto, lo que tenemos que hacer desde las universidades es recordar a los periodistas, los que ya lo son, y los futuros periodistas, que tenemos que diferenciarnos de cómo hablamos en la calle a cómo contamos la información, cómo contamos las noticias.
Sin movernos de la voz, Juan Ignacio Ocaña es un clásico de las ondas, ha dirigido magazines de grandes cadenas de radio. Yo recuerdo los tiempos de la radio de finales de los 90, comienzos de los 2000. Recuerdo con mucha nostalgia cómo se desmonta Radio España, esa escuela de maravillosos radiofonistas y locutores. Y tú que has sido testigo de estos cambios y estás muy pendiente de los actuales, ¿por dónde va a ir la radio si quiere continuar? ¿Qué va a tener que hacer? ¿Cómo se va a tener que reciclar? Bueno, estábamos hablando antes de la televisión y de los cambios que se esperan en la televisión, precisamente por la llegada de las plataformas y de los nuevos modos de ver la televisión. Y comentábamos antes de empezar este maravilloso Cautivos del Val, hablando de la radio. En fin, la radio es un vehículo extraordinario de rapidez, de proximidad, de cercanía con el oyente que va en el coche, que está en su casa, que le permite hacer otras cosas que la televisión no permite. Bueno, tengo la sensación de que de la misma manera que están cambiando o que ya han cambiado los hábitos para ver la tele, las parrillas de la radio, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, ¿eh? Las parrillas de la radio yo creo que deben modificarse sustancialmente. Es decir, estos grandes programas Río, de arrancar a las 6 de la mañana y terminar a la 1 de la tarde, programa Río por la tarde de arrancar a las 7 y terminar a las 12 de la noche, más luego un programa de deportes. Yo creo que la gente ya no oye esto. Quiero decir, las audiencias siguen siendo razonables en las emisoras de radio, en todas, en las cadenas en general, aunque está bajando, pero los podcasts forman parte también del paisaje de la radio. Quiero decir, que la gente va a escuchar cosas muy concretas y no muy largas. Por tanto, insisto que puedo estar equivocado, ¿eh? Pero si yo tuviera capacidad desde un consejo de administración de una cadena de radio, empezaría a plantearme determinadas cosas, como por ejemplo ir a programas mucho más cortos y naturalmente pensando en la gente que nos va a escuchar no ya de la manera tradicional, sino también a través de Internet. Claro, esto además incide en otro tema apasionante que es el descenso de la paciencia o el tiempo que un oyente o que un espectador permanece frente a su aparato o escuchando o prestando atención. Es decir, la disminución del tiempo que desde hace décadas pues el ser humano estaba acostumbrado a verlo tranquilamente, pero este tráfago diario, estas prisas, está conduciendo a una segmentación muy cortita de todos los productos que se ofrecen en el medio audiovisual, ¿no? ¿Por qué crees que se están acortando tanto los tiempos como tú dices? Bueno, probablemente por el tipo de vida que llevamos. Esto es fundamental. Es decir, no se trata única y exclusivamente de que el paradigma de la radio también con las parrillas convencionales tenga que cambiar, sino porque lo que ha cambiado es la sociedad. Es decir, cada vez permanecemos menos tiempo en casa. Cuando estamos en casa, acudimos a un determinado tipo de producto a través de cualquier plataforma de streaming o para recoger algunos programas emitidos en la radio, si estamos hablando de la radio, ya emitidos y que no han podido escuchar, una tertulia radiofónica, política o en fin, un programa de humor, etcétera. Pero eso hay que empezar a compartimentarlo. Porque al final, como todos ustedes saben, seguro que lo hacen exactamente igual que David y yo, la radio la oímos pues probablemente un tiempo muy concreto, muy determinado. Sales de casa a una hora concreta porque vas a trabajar, llegas a Periodista Digital a una hora concreta y en ese trayecto es probablemente donde escuchas la radio. Es decir, si en ese momento no coincide con aquello que tú quieres escuchar, tendrás que recurrir cuando llegues a casa a los podcasts, es decir, recuperar por streaming lo que verdaderamente quieres oír. Por tanto, la sociedad cambia, las prisas de esta gran ciudad son cada vez un hecho mayor y lo que mantiene la radio, sobre todo en las primeras horas de la mañana, son los atascos. Que cuanto más atasco hay, más tiempo de radio escuchas. Pero si no fuera así, tendrías que recurrir a, oiga, mire, yo quiero escuchar la tertulia política en la que está Alfonso Rojo, David Felipe Arranz, pero claro, se ha emitido a una hora, en el supuesto caso de que fuera convencional, ha emitido esta tertulia a una hora en la que yo no he podido escucharlo. Quiero recuperarla y no quiero que vaya más allá de 30 o 40 minutos. Sí, porque además, Juan Ignacio, hemos conocido tiempos en que
es ese dicho que era, ¿no? Toda España ha estado pendiente de tal o cual programa, o comentar por la mañana, oye, ¿viste ese momento cuando tal? Y eso ya solo sucede pues en algunas entrevistas en profundidad pues a un presidente del gobierno, un alto mandatario, en una retransmisión de una final de la Copa. Es decir, solo ocurre esa coincidencia de audiencia cuando ya se trata de momentos excepcionales, casi diríamos, de la historia de un país, ¿no? No quiero ser especialmente crítico porque este no es un programa, un espacio para estas cosas, puede pero... serlo, puede serlo. Bueno, y tenemos hace 48 horas Televisión Española en simulcast, por la 1, por la 2, por el canal 24 horas, etcétera. Como recordarán, ha emitido una entrevista larga en Moncloa con el presidente del gobierno, con Sánchez. 6% de audiencia. Hasta eso está cambiando. Esto no ha ocurrido nunca. Nunca. ¿Qué puede pasar en este caso? La falta de interés que puede despertar en los españoles cualquier declaración de este presidente del gobierno, o en su defecto, que ningún presidente del gobierno es capaz de concentrar audiencias millonarias en cualquier momento, sea quien sea, defienda lo que defienda. Qué interesante. Entonces, claro, hay que plantearse muy seriamente qué está pasando. Estamos en un momento de incertidumbre económica brutal, de incertidumbre política. ¿Para qué les voy a contar? Y la presencia del presidente del gobierno en Televisión Española da un 6% de audiencia. Bueno, pues evidentemente algo está pasando. Algo está pasando. También Juan Ignacio Caña es presidente de la Asociación de Radio y Televisión, de la prensa Radio y Televisión de Madrid. Gran asociado, David Felipe, gran periodista. Y ha, vamos a decir, rescatado una tradición también que era la de reconocer a grandes compañeros nuestros profesionales, una labor, Juan Ignacio, de excelencia, porque yo creo que no hay mayor reconocimiento que el de tus iguales, ¿no? Claro. Que fíjate, en contra de lo que se dice muchas veces de la prensa, la canallesca, los bandos, las facciones y tal, pero las antenas de oro y de plata son plurales, son inclusivas, y yo soy testigo de que se entregan a periodistas de todo pelaje, y esto yo creo que es algo de lo que podéis sentiros muy orgullosos. Y efectivamente lo estamos. Bueno, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que presido, tiene primero 70 años de historia a sus espaldas. Quiero decir que esto no nace ayer, con una iniciativa en su momento de Adolfo Suárez, antes del periodo de transición, antes naturalmente de ser presidente de gobierno, confió en Emilio Romero, gran periodista, para poner en marcha una agrupación sindical que protegiera los intereses de técnicos de las emisoras de radio. Todavía no había amanecido la televisión en España, por tanto, fundamentalmente de la radio, ¿no? Que protegiera, como decía, a los técnicos de la radio y, por descontado, a los locutores o periodistas de la época. Desde entonces hemos procurado mantener, yo creo que una tradición viva, que es el reconocimiento a los profesionales, efectivamente, como tú dices, desde los profesionales, sin tener en cuenta, por descontado, el color político, el color ideológico de nuestros compañeros. Llevamos 50 años, que se dice pronto, entregando las antenas de oro. Todo el mundo sabe, o en fin, en la profesión, por supuesto, y yo creo que fuera también, que son probablemente uno de los premios más reconocidos en la profesión periodística, junto con las antenas de plata que se entregan desde hace 30 años, desde prácticamente el nacimiento de las comunidades autónomas y, por tanto, a nivel más local. Quiero decir esto porque son los únicos premios que obvian cualquier grupo concreto de comunicación. Sabemos que hay algunos premios que se centran fundamentalmente en su grupo de comunicación y luego hacen quizás alguna excepción. Nosotros, como bien sabes, efectivamente, buscamos durante todo el año a los profesionales más destacados en cualquier medio de comunicación, en la radio y en la tele, por supuesto, pero no miramos su línea editorial, su corte ideológico. En fin, lo que intentamos premiar es la solidez informativa o de un concurso o de un magazine, no importa. Esa es, yo creo, que la clave del éxito y del mantenimiento
y sobre todo del futuro de las antenas de oro y de las antenas de plata que empujamos desde aquí, desde la Federación, ¿no? Bueno, vamos a ver esos momentos mágicos, vamos a ver un poco cómo Juan Ignacio hace de maestro de ceremonias. Hemos rescatado un vídeo de 2017 y la ceremonia, les aseguro que es bellísima. Hay momentos musicales, hay momentos para recordar el homenaje a los grandes que nos han precedido. Vamos a ver un poquito de la dinámica de las antenas de oro. Que nuestro jurado no puede estar ajeno nunca a la actualidad. Desde luego estos últimos años y especialmente estos últimos meses han sido verdaderamente extraordinarios desde el punto de vista del seguimiento de la actualidad. Así que van a ver ustedes que las 3 próximas antenas de oro extraordinarias van a 3 organismos, cuerpos, podríamos decir, que hacen desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, mucho por y para nuestra seguridad. Desde luego, y por eso el jurado les ha distinguido con este premio. Voy a decirles primero quién va a entregar este trofeo. Será don Ramiro López, de la Junta Directiva de nuestra Federación. Y la premiada es, en primer lugar, la Unidad Militar de Emergencias, representada hoy por el general de división, el general don Manuel Jimeno Aranjuez. Enhorabuena, felicidades a la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Muy buenas noches a todos. Excelentísimas autoridades, señor ministro, mi general. En nombre de los 3.500 hombres y mujeres... Qué momentos tan mágicos todos los años. Yo creo que es una de las galas más emocionantes del mundo del periodismo, del mundo de los profesionales, la generosidad con la que se porta el jurado, el reconocimiento a incluso a asociaciones, a instituciones, y esto sí que es bonito, y no lo hacen otros premios, que han ayudado a la sociedad en momentos difíciles, como estamos viendo ahora, ¿no? Como el de la unidad de emergencias. Esto es algo que imprime un carácter a unos premios maravillosos. Pues sí, veo que has elegido concretamente un corte en el que no estaba ninguno de nuestros compañeros. Quiero decir que esta gala de las antenas de oro tuvo premiados en la radio, premiados en la tele, y luego además dimos una vuelta porque 2016-17 fue un año bastante duro en el que precisamente la Unidad Militar de Emergencias tuvo mucho trabajo, incendios, en fin, muchísimo follón. Decidimos, el jurado, que había que mostrar también nuestro agradecimiento a una unidad militar que yo creo que fue el gran acierto, o el único, no lo sé, del presidente Zapatero, que puso en marcha esta unidad militar de emergencias, que efectivamente está funcionando y está funcionando muy bien. Creo que también influyó mucho el hecho de que la comunicación de los medios de comunicación en general con la unidad militar de emergencias era muy fluida. Quiero decir, cualquier medio podía acceder con facilidad a información, a datos, y eso también lo tenemos muy en cuenta, porque hay algunos organismos con los que tratan los periodistas, tratamos de ponernos en contacto y nunca se pone nadie. Ya. No es el caso. Otro aspecto muy importante de la Federación es concienciar acerca de la importancia que es obtener una información libre, contrastada, y que no atienda a intereses espurios o a intereses, vamos a decir, de los poderes. Y yo sé que tú has sido siempre un hombre libre y muy admirador del periodismo verdadero. Y yo sí que te quería preguntar, Juan Ignacio, que tú has trabajado con gente muy importante, ¿qué queda de ese periodismo de la Edad de Oro? Que yo, jovencito, pero tú que ya estabas trabajando plenamente en ese ámbito, ¿qué queda de esos años 80, años 90 incluso, de ese periodismo que hacía cambiar momentos mágicos, ¿no? O que incluso hacía reflexionar a la sociedad, que provocaba cambios en la intención de voto, mostrando los hechos de esos políticos o esos candidatos? ¿Queda algo de ese periodismo crítico, independiente,
cañero, ese cuarto poder de los grandes de la profesión? Yo dividiría la pregunta en dos. La primera de ellas, probablemente ha desaparecido eso que entonces se llamaba la magia de la radio por las emociones que despertaban determinados tipos de programas. Es decir, ahora, por ejemplo, la radio y la televisión están, la televisión menos, pero la radio fundamentalmente está, digamos que muy centrada en la información y en la actualidad. Aquellos grandes programas, en fin, magazines largos que despertaban emociones, bueno, que hasta se leía poesía, ¿no? Es decir, que aquello era, se hablaba de libros en su momento, se abría la radio a los oyentes a través de las líneas telefónicas, todo aquello evidentemente ha desaparecido, por tanto la respuesta sería, no queda nada de aquello, nada. Por lo que respecta, hombre, al ejercicio, al derecho a la libertad de expresión, bueno, yo creo que sí queda. Es decir, hay medios de comunicación que están apostando por una línea editorial muy concreta y lo que consideran, evidentemente, la defensa de una serie de valores, hacia un lado o hacia otro. Estamos en una casa, en fin, que yo creo que lo muestra todos los días. Luego, el oyente, el espectador, el lector, le gustará más, le gustará menos, estará más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero, hombre, hay ejercicio crítico en muchos medios de comunicación. Es verdad que, digamos que se ha polarizado, que no hay muchas versiones de las cosas. Hay dos y media, pero el ejercicio crítico todavía existe. Ejercicio crítico que, si me permites, David, apoyaría o se apoya en los periodistas de largo recorrido. Es decir, me parece que una tertulia de análisis político, por ejemplo, debe sustentarse en personas que tienen criterio, que llevan muchos años en esto, que no tienen que pedir nada a nadie, que no deben nada a nadie y que por tanto pueden expresarse con libertad. Esto que en Estados Unidos pasa, no siempre, pero en Estados Unidos pasa muy a menudo, si ustedes se fijan en los grandes debates electorales, en las candidaturas a las presidencias del gobierno de Estados Unidos. En fin, este tipo de actos que tienen una gran importancia para el pueblo estadounidense, yo no he visto a ningún presentador con 20 años ejerciendo de moderador en un debate electoral de estas características. ¿Por qué? Pues yo creo que por estas dos o tres razones que decía hace un momento. Ya no se debe nada absolutamente a nadie, no tienes por qué quedar bien absolutamente con nadie y, lo más importante, tienes un criterio de 30 años de profesión a tus espaldas o de 35 que te permiten trasladar al oyente o al espectador una realidad mucho más preclara. Insisto, cada uno desde su punto de vista ideológico, cada medio de comunicación en este caso, desde su línea editorial. Pero yo creo que esas tres cosas son fundamentales. Y hemos conocido tiempos en que, aunque había una rivalidad entre directores de medios de comunicación, estoy pensando en finales de los 80, comienzos de los 90, en ese triunvirato compuesto de Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Ansón, donde había una competencia, una competitividad, pero también había, y lo han reconocido los tres, una sana admiración mutua, ¿no? Es decir, no se producían momentos de hacer sangre extrema, pero me da la sensación de que ese respeto o esa admiración por el compañero, por su trayectoria, ahora está desapareciendo un poco, porque sí se hace sangre. Y empezamos a ver episodios, sobre todo en redes sociales, Juan Ignacio, donde la máxima de perro no come perro se está transgrediendo. Ataques personales, ad hominem, hablando de vida privada, hablando de... con tal de destrozar la trayectoria de grandes profesionales de la información. Y a mí esto me produce inquietud. Bueno, por no ceñirme o por no centrar en estos tres nombres sensacionales del periodismo en España, sí quiero decir que mientras que la gente en la calle dice que el ejercicio del periodismo es uno de los ejercicios más corporativistas que existen, tú y yo sabemos que no es verdad. Que no solo no es verdad, sino que además, en fin, aludiendo al ejemplo que acabas de poner, esto lo dice claramente. Ahora ya no hay admiración por el rival, hay un intento real de acabar con la figura de alguien que es tu competidor y que ideológicamente no piensa como tú y que el análisis que hace de las cosas no es el que haces tú. Y efectivamente eso ha variado también sustancialmente de esos tres ejemplos que me ponías hace un momento.
Bueno, yo creo que también es una cuestión intelectual, ¿no? Independientemente de lo ideológico, de las líneas editoriales o del negocio. En fin, la prensa, pues evidentemente tiene que ser un negocio también, si no cerrarían todos los medios de comunicación. Pero ahí efectivamente pasa algo. Hay un distanciamiento entre los editores. Bueno, hubo un momento, ahora que mencionas todo esto, hubo un momento que en la profesión siempre se decía, bueno, es que este combate, entre comillas, que hay entre estos tres personajes que tú citabas y alguno más, se decía que todos querían ser Polanco de mayor. ¿Mm? Creo que no era el caso, por ejemplo, de Luis María Ansón, que ya había pasado, evidentemente, por ese tipo de cosas, pero en otros yo creo que lo que se pretendía era eso, ¿no? Querían ser Polanco de mayores. Y esto, bueno, pues no se pudo repetir, porque cuando concluyó la etapa de Felipe González, también concluyó la enorme etapa de Prisa, después de todo lo que pasó en aquel grupo, ¿no? Y ya para concluir, Juan Ignacio, que sabemos que estás con el tiempo muy medido, tú como profesor, como maestro de periodistas, de jóvenes vocaciones, ¿qué consejo darías a los chavales que se inician en este oficio, que se van a encontrar con muchas dificultades muy nuevas y que se van a encontrar con que la praxis del ejercicio de la información es mucho más que saber manejar estos dispositivos, muchas más cosas? A modo de titular: vocación, pasión, tesón y no perder la fe en encontrar trabajo. Todos sabemos cómo está la profesión, compleja, complicada. Salen miles de alumnos de las distintas universidades de ciencias, las facultades de ciencias de la comunicación, y por tanto tienen un duro trabajo por delante. Pero con esas 3, 4 cosas yo creo que conseguirán encontrar un puesto de trabajo en una profesión que han elegido, que debe ser vocacional. Es decir, el que no tenga pasión, el que no encuentre en esta profesión algo verdaderamente vocacional, es mejor que se dedique a otra cosa. Por tanto, pasión, vocación, tesón y no perder la fe. No, sobre todo, y lo dice muy bien Juan Ignacio Ocaña, yo siempre lo digo, este oficio es como la medicina, como el sacerdocio, el ejercicio de sacerdocio. Sí, este oficio es vocacional. Absolutamente. Es un servicio social, yo siempre lo digo. Informar de todo lo que pasa, informar con independencia y sobre todo hacer que las sociedades vayan a mejor, no a peor, ¿verdad? Ese es el ejemplo que todos deberíamos seguir y espero que así sea, por el futuro de los medios de comunicación y sobre todo por el futuro de los que quieren ser periodistas por vocación y convencimiento. Juan Ignacio Ocaña. Un placer. Mil gracias por venir a Siempre, Cautivos del Mal. siempre a ti. Ya ven ustedes, por aquí pasan maestros de la altura de Juan Ignacio Ocaña. Estén muy pendientes de todo lo que hace la Federación, de los premios de las antenas de oro y plata, que gratifican, que reconocen con esa estatuilla tan preciosa la labor de nuestros colegas de cualquier medio. Las antenas son plurales en... Seguimos en Cautivos del Mal, continuamos con grandes protagonistas de la actualidad, de la profesión, de la cultura. Carmen Rigalt ha hecho el esfuerzo de condensar, que seguro que se ha dejado un montón de cosas en el tintero, su vida, su trayectoria profesional, la amistad y enemistad con algunos personajes de esta profesión. Noticia de mi vida, un libro en la editorial Planeta que quien les habla les recomienda encarecidamente que vayan a su librería, que adquieran su ejemplar, porque aquí tenemos la esencia no solamente de unas memorias. No me digas que lo has leído. Por supuesto, sino de cómo era la vida de una chica que quiere dedicarse al periodismo, que tiene que iniciarse en la profesión, que batallar y sobre todo, que es un mensaje muy importante de este libro, cómo el periodismo queda, Carmen, indisolublemente pegado a tu existencia, determinando los actos de tu vida, incluso en el amor, ¿no? El periodismo y tu biografía quedan atrapados indisolublemente.
Sí, pero eso les pasa a todos los periodistas. A todos. Sí, más o menos, más o menos. No todos se casan con un personaje de la misma profesión, pero bueno. Bueno, lo más importante, hay un momento... ¿De verdad? ¿Quieres que lo bajemos? Sí, vamos a bajar un poco el aire. Es que me viene directo. No te preocupes. Hay un momento muy importante de salud en tu vida que te hace replantearte muchas cosas. Termina tu columna del Mundo y entonces tú decides, ante tanta adversidad, acometer una recapitulación de tu existencia. Y entonces los recuerdos fluyen. Tiene que haber sido, Carmen, con una vida tan rica, escoger los momentos. ¿No ha sido difícil para ti? No, ni siquiera existe un acto premeditado de decir, tengo que escribir mi vida, mi biografía, mis memorias. No, que va. Estábamos en plena pandemia y dices, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y con el correr de los días me pongo en el ordenador, ya está. Y perfectamente pudiste acudir a los momentos más importantes, porque muchas veces la desmemoria sabes que juega malas pasadas, ¿no? Pero sí. En tu caso, ¿cómo consigues ir hilvanando, entrelazando esa historia de tu vida? No, fueron actos, pues dependía de cómo amanecía el día, porque cuando ha terminado el libro, después de editado, decía, hostia, si se me ha olvidado tal cosa o se me ha olvidado tal otra. Es inevitable. Yo no había hecho un diario, ni nada de eso. Y hay cosas que las tienes toda la vida presentes y hay cosas que se te olvidan muy pronto. Y en eso no influye que las cosas sean objetivamente mejores o más importantes o no. O sea que... Sobre todo, Carmen, hemos descubierto, vamos a decir, un libro marcado por lo sentimental, por lo emocional, por las emociones que han vertebrado tu existencia y dices el regusto áspero de una infancia revoltosa y colérica que ponía trabas a tu propia felicidad. Sí, no fui una chiquilla feliz, es verdad. Y no sé qué decías otra vez, porque lo has dicho tú. No, de lo que decía Hablabas yo. Hablabas de que esto efectivamente es un libro sentimental. Emocional, sí. Emocional, sí. Y también te digo muy a mi pesar, porque yo me sorprendía y me encontraba llorando a lágrima viva mientras escribía y decía, pero bueno, ¿dónde vas, Carmen? ¿Dónde vas? Y... era una terapia, seguramente, se convirtió en terapia. Uh-huh. Fue un libro terapéutico, sí. ¿Por qué crees que tu existencia ha estado determinada por un curso, vamos a decir, a contracorriente de los acontecimientos? Dices incluso atenazada por la angustia y presa del miedo. Porque he sido siempre miedosa, miedosa, el miedo al miedo, es el miedo al miedo, lo que me daba miedo era el miedo. Y con una tendencia a la angustia, cierta facilidad por ir y venir a los psiquiatras y bueno y por sentirme muchas veces infeliz, sí. a causa de estas cosas, no por otras. Ya. En el internado, que es una etapa muy importante de esta... No, pero en el internado no... Eras muy rebelde en el internado. No, pero... No, ¿a las monjas les dabas algún disgusto? No, pues todas los que les dábamos, todas. No.
No, en el internado, pues, en el internado se olvida todo lo que está fuera. Y entonces lo que existe son tus amigas. Eso es todo, el todo. Y sí, a veces tienes tristeza porque echas de menos a los hermanos, a los padres, pero no, es un universo totalizante aquello. Y las amigas pasan a sustituir a los amores. Pues esta no me quiere, esta yo tampoco. No, está muy bien. Así es todos los colegios, supongo yo, cuando había internados, que ahora no hay nada. Vamos a ir también a la enseñanza no reglada, que es la enseñanza de tus tías, que son las que despiertan tu pasión por la lectura y sobre todo, Carmen, por la escritura. Por la escritura, sí. ¿Cómo recuerdas aquellas iniciaciones donde tú disfrutabas muchísimo escribiendo? Yo disfrutaba escribiendo y ellas corrigiéndome. Y yo me negaba que me corrigieran, no me refiero a faltas y eso. Tienes que escribir y entonces le dices a tu tía o a tu amiguita o tal, le dices tal. Pues yo decía lo contrario. Le decía los contrarios. Y decía, mira que esta no se niega a poner lo que le decimos. Pues bueno, en eso sí, siempre he sido lo contrario. Lo que me decían, eso hacía yo. Y mis tías sí estaban empeñadas en dirigirme, pero no lo consiguieron, ¿no? El caso es que tú ahí ya, cuando estás con tus tías, en ese ejercicio de redacción, corrección, también rebeldía, pero ellas ya te decían, Carmen va a ser periodista. Sí, me parecía. Y además lo repetían mucho. Esta niña será periodista. Yo era una enana, no podía saber que era periodista, ser periodista. No creo que lo supiera, será periodista. Pero luego, cuando me lo preguntaba alguien, yo repetía eso. Repetía, pero no sabía lo que estaba repitiendo. Y sí, es verdad que me gustaba escribir y me gustaba mucho las palabras. Y yo, por ejemplo, ahora estoy acordando, no sé si sale en el libro o no, pero había las redacciones que antes se hacían mucho, que ahora no creo que se hagan redacciones, pero antes sí, pues nos ponían las profesoras de lengua y literatura, pues redacciones y a mí me gustaba adornarlas con muchas florituras. Y una de ellas, recuerdo que era mi mejor amiga. Y yo pues hice una redacción de mi mejor amiga, y con las debidas florituras, por supuesto. Y dije, era muy alta, es verdad que era muy alta, y muy risueña, y muy beata, muy sí, bien. Pero yo, al describirla físicamente, dije que era de una altura indescifrable o algo así, no sé, algo que a mí me sonaba pues una palabra interesante. Y bueno, al día siguiente la profesora con un rotulador rojo diciendo, pero ¿qué demonios quería decir esta con la altura, no sé si indescifrable o ni lo que fuera, pero era una palabra importante. Uh-huh. Junto con esas redacciones hay que decir que Carmen Rigalt tiene una apetencia por los libros de antologías, donde empieza a registrar vocabulario nuevo que ella, como bien acaba de decir, va saboreando, va dándole vueltas era una cursi, pero redomada, una cursi. Mira, con decirte que me gustaba Zorín. Bueno, no está mal la Zorín, sí, hombre. Sí, pero esto no se le ocurre a ningún niño. Esto no se le ocurre. Me sonrío porque ayer estuve escuchando una conversación
de Vargas Llosa, Julián Marías y Pérez Reverte, que una conversación que tuvo lugar, no me acuerdo cuándo, pero en un teatro, y bueno, muy interesante, muy interesante. Y no sé por qué te digo así, sí, porque Julián María, perdón. Pues Javier. Javier Marías. Creo que fue en Teatros del Canal. Sí, en Teatros del Canal, sí, señor. Yo estuve. ¿Tú estuviste? Sí, lo vi Hijo, ahí. Estás en todas partes. En primera fila. Fue un momento muy mágico. Sí. 3 titanes allí. Yo no estuve, pero lo escuché. Lo escuché el otro día y lo volví a escuchar ayer o sea que se ha reproducido en varios sitios. Y lo dirigía Pilar Reyes, Sí. que es La la editora directora de Alfaguara, Exacto. sí. Y se reía mucho ella, porque en una de estas, Javier Marías cuenta una anécdota en la que está incluido, oh cielos, Azorín. Y dijo, un día fuimos a misa, y no con Azorín, ni con su padre, y fuimos a misa de 12, y al salir dijo, vámonos que vamos a ver a Azorín, tú lo recuerdas eso, que está Azorín, me acuerdo perfectamente, yo tengo una carta de Azorín, Qué bueno. Ahora te lo cuento. Y sí, porque yo no sé si lo conté lo de Azorín, y tengo cosas así. Pues, y dice Javier Marías, bueno, pues a mí no es que me hiciera mucha gracia, pero allá que nos fuimos. Dice, lo que me llamó la atención, era muy anciano, sí, ya, pero tenía la cama deshecha, toda deshecha, un poco guarra. Tenía mucha gracia. Aparte de que la voz de Javier era maravillosa, pues claro, oírle contar lo de Azorín. Bueno, yo Azorín, cuando tenía 15 años, le escribí, 15 o 16 podía ser, pero he visto la fecha en la que la escribió y poco antes de morir. Además, la letrita era temblorosa, y la tengo enmarcada. Y dice, me la sé, pero no sé lo que significa. Dice, señorita, no sé por qué me llamaba señorita. Bueno, pues sí, debe usted encomendarse a la Virgen de Nuria. ¿Cuándo debemos decir sí? ¿Cuándo debemos decir no? Encomendémonos. Y entonces dice, encomendémonos a la Virgen de Nuria como hace el poeta. Yo me quedé, ¿pero qué querrá decir todo esto? Pero la tengo allí porque era Azorín. Y cuando paso por su casa, siempre me acuerdo. Qué bueno. Porque es una casa muy, muy céntrica y por ahí pasan todos los políticos, los periodistas y toda la gente del gremio. Dice Carmen Rigal en este volumen, Noticia de mi vida, editorial Planeta, lo siguiente. Ahora vamos Ay, Dios mío. con los enamoramientos. ¿Enamoramientos? Pues sí, aquí no sale de eso. Era el primer año de universidad y sonaba François Hardy. Cada curso tenía su banda sonora. En aquellos años también aprendí el primer bolero. Ahora sé que estaba a punto de enamorarme. La excitación que me producía la universidad era una fuente de placer, como también lo era la ausencia de matemáticas y física. El periodismo, dice Carmen Rigal, me dio los primeros chutes de emoción. Los fines de semana me dedicaba a hacer entrevistas y con un poco de suerte también a publicarlas en algún periódico local. Hubiera pagado por ver una entrevista con Peret o con Karina publicada en un periódico Con local. Peret la hice, la de Peret la La de hice. Peret la hiciste. Pero no sé si sale, si sale. Sí. Vale. Con Peret la hiciste, sí. Pero la otra, la importante, donde meto soberanamente la pata, creo que sí también aparece. ¿Sí? Sí. Vale. Yo te quería decir, Carmen, que cuando terminas periodismo, lo reflejas muy bien en el libro,
tu vida da un giro muy importante. Es decir, cuando ya empiezas a buscar trabajo, cuando tienes Va a buscar trabajo y a no encontrarlo. Ya no encontrarlo, ¿no? Bueno, no, sí, pero no eran estos tiempos. Claro. Es decir, lo buscas 3 meses, pero tampoco mucho Pero más. resaltas muy bien en el libro la extraordinaria competitividad con los colegas, que fue algo que te sorprendió, tú que venías de un tempo de lectura, de formación académica, de disfrute, pero de pronto te encuentras con que esta profesión es bastante cainita, hecha de pisotones, hecha, lo dices muy bien, ¿no? Hecha de codazos. Sí. Eso Sí. te Hay muchas desagradó. profesiones así, pero el periodismo especialmente hay mucho enfrentamiento y mucha envidia y yo recuerdo concretamente una de las primeras, o sea, llegué en el diario Pueblo, pues había muy buenos periodistas y gente muy hecha y muy, vamos, que sí, que sabían lo que se decía y que pegaban buenos pisotones. Y claro, ¿quién más fácil de pisar que yo? Y enseguida yo iba al redactor jefe y le proponía un tema y salía otro, ¡hala, esta! Pero si esto lo he puesto yo hace no sé cuándo, esto lo... Ya me quedaba... Pero en realidad, lo comentas en el libro, te robaban muchos temas, te los pisaban, te los quitaban. Sí, pero no... Eso creo que pasaba, no es que me los quitaran a mí. Una vez me lo quitó un director. No sé si está vivo o muerto, si lo supiera le haría una dedicatoria. Pero fue mi primer trabajo, sí. Y me escondió una entrevista en un del Dominical, me la escondió. Bueno, no diré más por respeto a la muerte en el caso de que la haya visitado. Hay un recuerdo también muy especial para una película que nos gusta mucho a todos, que es La Dolce Vita, y Carmen dice que precisamente este periodismo de exclusivas nace con La Dolce Vita de Fellini, donde Paparazzo persigue a los famosos en los locales de Vía Veneto. Y a ti te llama la atención ese mundo también de La Dolce Vita, del periodismo de sociedad, de corazón. ¿Por qué te decantas precisamente por ese sector del periodismo? No me decanto por ningún sector Al del principio. periodismo. Éramos menos chicas que chicos y había muchos periodistas. En Madrid, muchos periodistas del corazón. Yo empecé haciendo periodismo en Barcelona, pero muy poco, porque no tenía yo... Y cuando iba a Artes para hablar con los directores, vamos. ¿Y por qué te digo esto? Porque luego vine a Madrid y cuando estuve en Madrid dije, esto está chupado. Porque Lola Flores y el Cordobés, y te hacías un reportaje en Barcelona. Yo me acuerdo era entonces los tiempos de la Goix Divine, los periodistas, bueno, pues te tenías que saber el estructuralismo, porque si no ibas a ninguna parte. Bueno, pero antes se nos ha olvidado una cosa, que esa sí la tengo que contar, que es, estudié en Pamplona. Y, bueno, tuve la suerte de que en algunos periódicos me encargaran para la última página, así, algunas frivolidades del fin de semana. Bueno, había un fin de semana especial. Estábamos en pleno curso, no en pleno curso, a mitad de la carrera y estábamos haciendo ¿cómo era eso? Prácticas. No, ¿qué va? Prácticas no. Conciertos y cosas. Actividades. Bueno, actividades. Sí. Bueno, cosas para sacar pasta. Vale. Y
contratamos a Paco Ibáñez y a Xavier Ribalta. Xavier hacía de telonero y Paco Ibáñez y tal. Pero, y me dijeron, bueno, pues como vendrán tal día, tú búscalos enseguida y a Paco le haces una entrevista. Bueno, pues Paco no parecía ni vivo ni muerto, ni vivo ni muerto. Y yo ya no sabía dónde buscarlo. Entonces me fui a una hemeroteca y leí cosas de Paco y me inventé luego la entrevista. Ahora me da vergüenza, pero yo lo hice con una felicidad que yo no me la inventé. Digo que me la inventé, pero no me la inventé porque había suficientes entrevistas en las hemerotecas como para hacer un picoteo de todos, de las entrevistas. Y cuando la publiqué, y esa misma noche, a las 12 de la noche, me llama Paco desde el Diario de Navarra y con el director. Y me dicen que por favor, que vaya inmediatamente al periódico. Y yo me voy al periódico. Estaba en un colegio mayor con monjas. Y casi no me dejaron. Pero en fin, yo dije lo que me pasaba y fui. Y para mi sorpresa, nadie me riñó allí. Paco Ibáñez me dijo, mira, no pasa nada, no te preocupes, pero es que te quiero que añadas una cosa. Y todo me contaba lo que hacía, lo que no hacía, y le decía, ¿qué haces ahora? Y él dijo, quiero que pongas que me voy a Cuba a dar un baño de optimismo. Y ya con eso se quedó contento. Hay otro personaje entrañable que aparece y que también hemos admirado y leído mucho, que es Terence Simoes, sí. Que es muy importante y que además en un momento en que tú estabas con una gran amiga, con Ana Comas, que luego va desapareciendo, desaparece de tu vida. ¿Qué recuerdos tienes de ese viaje a Egipto, de Terence Simoes, de ese viaje, de todo ese mundo de las momias y de los faraones? Mira, cuando Terence Simoes nos invitó a su casa de Roma. Una casa que estaba muy cerca de ese mundo de Vía Veneto y de la Vía Francesco Crispi, que era donde estábamos con Terence. Terence vivía en una especie de ático y, bueno, desde ahí se veía todo. Y después nos íbamos al Trastevere. Terence había ganado un premio del premio de Sant Jordi, me parece que era en catalán, y que era Onades sobre una roca desierta, olas sobre una roca desierta. El premio Josep Pla. Sí. Eso es. El premio Josep Pla. Pero no creo que tuviera mucho dinero, porque aquella vez dijo, vámonos a casa de Alberti que nos van a dar de cenar. Y fuimos más de una vez. María Teresa estaba ya un poco harta. María Teresa, pero Alberti no, Alberti era un genio. Tenía una casa maravillosa en el Trastevere y era pues muy, muy, muy gracioso, muy gracioso. Y bueno, nos recorríamos Roma. Yo que no soy nada andarina, pero como no teníamos dinero para nada, pues ya te digo. Importante también el mundo de las amigas, por ejemplo, cuando dices que el caso de Ana Comas no fue excepcional y también fuiste perdiendo a otras amigas que habían estudiado y que habían compartido residencia contigo. Es un cambio emocional y sentimental para ti bastante importante. Sí, bueno, pero muy... Eso pasa siempre. Con Ana Comas yo al principio era muy amiga, pero ella ya se fue pronto de Madrid, se fue a Barcelona y allí supongo que sigue en Barcelona, pero no seguimos, y con muchas otras también. Y algunas, ahora que se lleva tanto
bebe agua si quieres. No, bébete agüita. Toma. Que es muy interesante. Con algunas he intentado lanzar el anzuelo. En Facebook. En Facebook. Pero no, una keniata, por ejemplo, que era Rachel Koigi, y yo en donde digo, mira, todo el mundo se encuentra, y yo cuando necesito a alguien no la encuentro. Es curioso porque dices, el año de fundación de la pandilla, en verano de 1977, ha quedado grabado a fuego en tu memoria. Estábamos poseídos por una actividad frenética. Pero esto no tiene nada que ver con las amigas y con la universidad. Esta es la pandilla, esto es otra cosa. Esto es verano. Esto es verano. Las pandillas de verano. Organizábamos giras teatrales, concursos de tortillas variadas, excursiones a las cuevas de pinturas rupestres. Sí. Y todo ese verano te queda impregnado también en tu memoria, ¿verdad? Mucho, sí. A esta pandilla no es que la siga cultivando porque tenemos vidas muy distintas, ellos tienen otros trabajos, pero sí la veo en Tivisa, el pueblo del verano, de los veranos. Que además dices, el primer pueblo de España que ofreció los pregones por megafonía. Sí. Qué bueno eso, ¿no? Era muy bueno, sí. Mira, es que es muy gracioso cuando por megafonía llaman allí, las mujeres se ponían detrás de la persiana y bueno, por la noche se anunciaban los muertos, calla. Sí, no. Y además un pueblo que había salido incluso en el telediario de Martín Ferrán, que sí. en paz descanse, otro grande del periodismo. Sí. También hablas de, por ejemplo, tu etapa con Emilio Romero, ¿no? Y nos gustaría que nos hablaras un poco también de cómo ejercía la dirección del periódico Emilio Romero, cómo era este hombre que además ha hecho historia del periodismo, pero que ya que te tenemos aquí, cuéntanos a los telespectadores de Cautivos del Mal cómo era la vida en esa redacción que es ya tan mítica. Sí, bueno, la vida en aquella redacción era completamente distinta a lo que hoy es una redacción de un periódico o de un digital distinta. Ahora, o en El Mundo, por decir el último periódico donde yo estaba en El Mundo y parecía pues como una oficina, algo de la seguridad social allí, con cosas blancas y como si tuviera biombos, no eran biombos, pero todo cuarteado y la gente así sumergida en esos cubículos. Y bueno, en cambio, lo que era el pueblo, la gente jugaba al ajedrez, bebía whisky. Fumaba. Bueno, fumaba. Eso es lo más fácil. Fumaba, gritaba. Bueno. Y luego siempre recibíamos visitas y por el pasillo iban las visitas arriba y abajo, y iban indicando, mira, aquel es fulano, Pérez Reverte, este es Amilibia, esta Pilar Navión. Bueno, pues eso. Muchos... pasaron muchos ya no están de los que estuvieron ahí, pero otros siguen, sí siguen. El pueblo dio montones de anécdotas, montones, sí. Que además luego también las madrugadas de pueblo. Sí, teníamos una whiskería. Eso. Una whiskería. Entonces todo el mundo bebía whisky. Oye, ¿por qué ahora la gente no bebe whisky? Pues Ginebra, beben o ron con algo. Ron con cola. Ron con cola, sí. Es verdad que el whisky no... Pero el whisky ha pasado a la historia. Es verdad, tienes toda la razón. Y que dicen los expertos que es lo más sano el whisky. Dentro de todos los alcoholes duros, el whisky es el más pasable. Por lo menos... Fíjate, entonces se tomaba mucho whisky. Y en el lejano oeste... no te cuento. Ni te lo cuento. La sed se la quitaban con el whisky. Fijaos qué interesante, hablando del lejano oeste, hablando del cine. Dice
Carmen Rigal en este estupendo libro. Les recordamos Noticia de mi vida, Editorial Planeta, trufado de anécdotas. Dice: cuando empecé en Pueblo, lo más interesante que te podía tocar era un viaje a Barajas a las 7 de la mañana, que era la hora de llegada de los aviones transatlánticos y ya puestos de los actores de Hollywood. Madrid, en aquel tiempo, era la capital de los rodajes. En una de aquellas maravillosas producciones murió Tyrone Power, el papá de Romina. De pequeños decíamos Tyrone Power. Había muchos estudios en la capital, hasta en Las Rozas. Ahí rodó Samuel Bronston 55 días en Pekín. Bueno, hay todavía ¿verdad? una iglesia pequeña al lado de la dehesa. Y yo cuando la vi, digo, ¿pero qué es esto? Como si fuera una iglesia del oeste, de esas pequeñitas. Dice, hombre, esto es de estas cosas que dejaba aquí Samuel Bronston. Y es curioso cómo, y lo comentas, ¿no? Hablas incluso de Eduardo Haro Teclen, de Málaga, de este mundo del glamour, Marbella, cuando confluyen las grandes estrellas con lo que se está formando en Marbella, y ahí hay personajes que tenían mucho que contar y que uno ahora mismo, cuando abre las páginas del Corazón, Carmen, los echa mucho en falta. Ya ha bajado el nivel. Bueno, claro, Marbella ya no es lo que era. Claro. Yo estuve en la inauguración de Puerto Banús. Es decir, yo empecé a trabajar en Barcelona buscando trabajo, pero luego donde me salió fue en Málaga. Y en Málaga al principio estaba haciendo periodismo municipal, digo, fíjate, en Málaga, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Pero enseguida me mandaron a Marbella. En Marbella estaba la rotativa. Uh-huh. Y luego los originales se mandaban a Málaga, los textos. Y de allí volvían a Marbella, donde se tiraban el periódico. Era muy curioso. Bueno, pues, pero eso era Marbella. Cuando digo Marbella, que estaban en Marbella, digo Marbella Pueblo. Pero es que fuera de Marbella Pueblo ya no existía nada más. Pues Puerto Banús y las grandes urbanizaciones y tal. Y de pronto en el año 70 o 71 fue, aparecieron muchos famosos de la época, que eran los Jackie Kennedy y Onassis, el Aga Khan, los príncipes de Mónaco, bueno, todos estos. Bueno, la Kennedy y Onassis no estuvieron en la inauguración del cura, la primera piedra, eso no, porque ellos estaban viviendo en Sotogrande y dejaban el barco suyo pues anclado donde se fueran, pero no es que estaba a Puerto Banús para tener el yate anclado allí. Y se inauguró eso. Y yo decía, en este secarral, pero ¿quién piensan que va a venir a este secarral? Mira tú lo que han convertido el secarral. Decíamos al comienzo de esta divertida y completa entrevista con Carmen Rigal en este volumen que vida en un periodista y trabajo están íntimamente entrelazados. Y escribe estas líneas que son de la máxima importancia. A ver qué has elegido, te temo. Conocí a Antonio. Marbella nos había unido en la puesta de largo de Cari Lapique, pero mi súbito aterrizaje en Madrid debió de espantarle y huyó despavorido. No obstante, yo mantenía la esperanza de recibir alguna llamada para recordar viejos tiempos, pero no llamó nunca y yo me quedé triste y arrugada como una lechuga. Aproveché su silencio para prenderme las calles de Madrid, ir al cine, comer tortitas y hacerme el firme propósito de olvidarlo cuanto antes. Así fue, lo conseguí. Y si yo lo conseguí, cualquier otro mortal con un mínimo de voluntad podría hacerlo. No sé cómo lo logré, digamos que eché tierra encima de los recuerdos y dejé de pensar en él. Para celebrarlo, cambié de domicilio y de novio, y luego de novio y de domicilio. Mi última residencia la compartí con Pía, una amiga suiza a la que había conocido en Marbella. No duramos mucho,
Pía levantó el vuelo y yo me instalé en la glorieta de Quevedo y a continuación en la plaza de Santa Ana. Llegó el caos. Y esto que dice Carmen Rigal es muy interesante. El motivo por el que cambiaba tanto de casa no era mi afición a los domicilios desconocidos, sino la necesidad de distanciarme de todo. Estabas, Carmen, en un momento de tu vida... Jodido, jodido. Y lo comentas muy bien, ¿no? Pero ¿Cómo? no por falta de novios, era por lo que hemos dicho al principio, ¿no? Por la angustia, sí, no me sentaba bien Madrid. Qué curioso esto, porque también comentas que tantas actividades, tantas gentes... te ayudaban también un poco a sobrellevar, ¿no?, ese sentimiento de nostalgia o de ausencia, pero llegas incluso a probar, dices, los barrios más inhóspitos de Madrid. El último, Plaza de Castilla, ¿no? ¿Cómo es la vida de Carmen Rigal en una gran ciudad como esta, que va cambiando tanto de domicilio? Una ciudad que, confesémoslo, es ciertamente agresiva y desgasta y estresa. ¿Cómo te ibas adaptando? Malamente, porque tengo buen concepto de Madrid, pero no me sentaba bien. No, las grandes ciudades no me gustan. No me gusta Madrid ni me gusta Barcelona. Sin embargo, hay veces, el otro día... Bueno, debo decir que después de cambiar tantas veces de domicilio, cambié definitivamente y me fui a las afueras, a 20 kilómetros de Madrid. Bueno, mis hijos no vinieron a Madrid nunca. y creo que uno de ellos, que estudió fuera, cuando vino a Madrid, tenía que ir a trabajar ¿cómo se dice? Estaba toda la documentación histórica, ahí sigue. Todos los viejitos. Sí, ahí todos sigue. Los viejitos de España, como ahí en la sigue. Real Academia. Bueno, pues sí, pues él no sabía cómo se llegaba. Y yo le decía, mira, es un mapa. Madrid tiene una calle que la atraviesa y la divide en dos a la ciudad. Es la Castellana. Bueno, pues no lo sabía una vez y va ahí al... Bueno, al archivo. No era el archivo, pero bueno. Luego él hizo historia, bueno, no, es arqueólogo, y entonces allí había también muchos señores de estos de la piedra. ¿Dices a lo mejor el Ateneo? No, Tampoco. No, el Ateneo está cerca también. Está cerca, por eso. Dice Carmen Rigal que no es el libro que quería escribir, pero está hecho y no piensa volverse atrás. Noticia de mi vida es el libro de una mujer valiente en un mundo difícil, un mundo cambiante, un mundo al que se tuvo que ir adaptando a través de los tiempos y que resume también el sentir de una de las grandes plumas periodísticas que ha dado este país. Recorran sus páginas porque también les traerá muchos recuerdos de quien ha sido una de las columnistas de referencia, junto con Raúl del Pozo, Francisco Umbral, este excelente volumen, Noticia de mi vida, en la editorial Planeta. Querida amiga, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal, que sepas que esta es tu casa y que puedes estar aquí las veces que quieras porque serás bienvenida. Que vendas muchos libros, que es lo importante, y que bueno, que te veamos en alguna faena periodística en breve, ¿eh? Que te veamos metida en algún fregado, una provocación, una columna, un programa, un show. Tienes que volver a las barricadas. No, pero si yo ahora estoy en El Español y... Sí, te leemos. Y bueno, pero que ya es suficiente. Porque con eso ya, ¿no? Con eso ya tienes. No, pero estoy contenta en el Estás contenta en el español, en España. Sí. Bueno. Y qué pasa que los audiovisuales me van menos. Te van menos. Bueno, por lo menos aquí has estado en tu casa, que es audiovisual. Muchísimas gracias, Carmen. Pero no lo decía por vosotros, coño. Vale. Muy bien, pues hasta aquí nuestro Cautivos del Mal de esta semana. Ya lo saben, Noticia de mi vida, de Carmen Rigal, es el libro que recomendamos hoy.